para los que no estéis muy familiarizados con Carmignac, aunque llevamos ya 10 años en España, pues es una gestora que inició su andadura hace más de 30 años, 31 años, en el 89, de la mano de Eduard Carmignac, que montó pues su proyecto personal con un fondo, digamos, que en aquel momento era de autor. Actualmente, 31 años después, es una gestora de las que denominamos boutique, de gestora de inversión, con más de 30.000 millones de euros de activos bajo gestión, que se gestionan a través de 21 fondos, de 21 estrategias diferentes. La gestora, por lo tanto, ha crecido mucho desde esa aventura personal de Eduard Carmignac. Lo que no ha cambiado es el espíritu y los valores y los principios de la gestora. Sobre todo, yo creo que en el entorno actual brilla mucho, especialmente, un valor que es la independencia. Carmignac es una gestora que sigue siendo independiente financieramente, no pertenece a ningún grupo financiero, sigue estando en manos de la familia Carmignac, la mayoría de las acciones, y el resto de las acciones está en manos de los empleados. Por lo tanto, hay una alineación total entre el capital, digamos, los accionistas y los empleados, y también una alineación total con los intereses de los inversores, de los clientes, puesto que los algo más de 2.000 millones de euros de recursos propios que tiene la gestora están invertidos casi en su totalidad en los fondos de la propia gestora. Por lo tanto, es una de esas compañías casi utópicas donde están alineados las prioridades o los intereses de los accionistas, empleados y de los clientes, ¿no? De los inversores en este caso. Dicho esto, puestos a aplicar también ese principio de independencia, en el caso concreto de la gestión, pues somos una gestora que nos caracterizamos por la gestión activa. Apostamos esa independencia, la llevamos también al mundo de la gestión y hacemos una gestión activa, que significa completamente agnóstica o al margen de índices de referencia o benchmarks, por pura convicción y bueno, intentando aplicar esa gestión flexible y dinámica que en estos tiempos la verdad es que está resultando, igual que pasó en 2000 con la crisis de las .com, o en 2008, pues no es de extrañar que esta gestión activa lo está haciendo mejor que la gestión pasiva. Y eso es un poco las líneas maestras y cómo tratamos nosotros a grandes rasgos de gestionar el patrimonio. En cuanto a lo que me preguntaba Samuel de nuestra visión sobre el entorno, como vamos a ser 3 gestoras las que vamos a hablar y seguramente nos vamos a solapar mucho, y luego hay una mesa redonda, pues tampoco me quiero extender mucho. Vamos a hacer una pincelada, voy a dar unas pinceladas intentando enmarcar nuestra visión macroeconómica actual dentro de lo que nos ocupa hoy, que es la renta fija. Y, bueno, como no puede ser de otra forma, tú lo has mencionado, pues estamos inmersos en plena pandemia del COVID-19 y podríamos estar horas hablando solamente de elucubrando acerca de este COVID-19. Lo que sí es cierto es lo que nos ha traído esta pandemia es una enorme incertidumbre. Incertidumbre no solo en los mercados financieros, sino en todos los aspectos que rodean nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día. Por lo tanto, partimos de un escenario de incertidumbre y quizá eso es lo que explica el por qué la gestión activa lo haya hecho también. Es muy importante reaccionar con rapidez ante cualquier cambio, cualquier noticia que se tenga con respecto a esta pandemia y bueno, pues es lo que hace que la gestión activa lo esté haciendo mejor que la gestión pasiva, esa rápida capacidad de reacción. Y en cuanto a incertidumbre y renta fija, pues no cabe duda que la renta fija, por lanzar ya o por romper una primera lanza con respecto a la renta fija, que suele ser un poco la hermanita pobre en el mundo de la inversión, pues si hablamos de incertidumbre, la incertidumbre es menor cuando hablamos de renta fija que de renta variable. No nos olvidemos que en renta fija hay algo muy importante que solemos olvidar y es que el fundamento sobre el que se constituye la inversión en renta fija es un contrato. Hay una obligación contractual por la cual nosotros como inversores prestamos un dinero, un capital a un emisor, a un prestamista, a un prestatario, perdón, y que tiene la obligación de pagarnos unos intereses convenidos y a vencimiento devolvernos el principal. Por lo tanto, como gestores, nuestra principal tarea se basa en determinar la solvencia de ese o la capacidad de pago de esa compañía. Frente a la renta variable, donde cuando entramos es por sentimiento de mercado,
puro y duro, y cuando decidimos salir también es por sentimiento de mercado puro y duro, es decir, es mucho más difícil en este escenario de incertidumbre hacer estimaciones y proyecciones de resultados, etcétera, etcétera, de una compañía. Aquí en renta fija nos vamos a ir a lo básico, que es determinar la solvencia, la capacidad que va a tener esa compañía de devolvernos el dinero que le hemos prestado. Por lo tanto, en este escenario, la renta fija, inicialmente, desde el punto de vista de incertidumbre, pues tiene sentido, tiene mucho sentido, es nuestra opinión. Repasando un poco geográficamente, pues empezando un poco cronológicamente con respecto al COVID-19, sabéis que se originó en China, también son los primeros que están saliendo, aunque es difícil lanzar las campanas al vuelo, están prácticamente volviendo a la normalidad en China, si bien es cierto que recientemente pues, hemos tenido alguna noticia de un posible rebrote, esa incertidumbre que no nos deja, pero en cualquier caso China parte de una posición avanzada, puesto que fue la primera que atravesó esta crisis, la primera que ha salido y, por lo tanto, cuenta con una posición de ventaja también por otros factores que no sé si habrá tiempo de comentarlos más adelante. En la eurozona, pues estamos 1 o 2 pasitos por detrás de China, estamos ya en fase de desescalada, si todo va bien dentro de poco volveremos a eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad y, bueno, iremos reabriendo y retomando esa nueva normalidad. A mí me gustaría, y lo voy a comentar en un minuto, un aspecto muy importante para el mercado, para los mercados europeos y sobre todo para la renta fija, como es lo que se ha dado en denominar el momento Merkel, que voy a comentar en un minuto. Y en Estados Unidos, por terminar un poco los 3 grandes bloques económicos, pues por utilizar una palabra, he utilizado tensión, no sé si es muy adecuada, pero tensión social ahora, recientemente, tensión política sin duda, no olvidemos que estamos en un año electoral, en noviembre habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos con todo lo que ello conlleva, y bueno, la tensión que es casi el segundo apellido de Donald Trump, ¿no? Tensión con China, tensión ahora con Europa por el tema de las tasas Google, tensión constante. Si bien es cierto que nuestra visión, en una pildorilla, nuestra visión es que en año electoral y con lo que está cayendo, digamos, en la economía americana, va a haber mucho ruido y probablemente pocas nueces. Es decir, no creemos que se tomen decisiones drásticas antes de que haya o revalidado su presidencia Donald Trump o haya un nuevo inquilino en la Casa Blanca. En el escenario actual no conviene tomar muchas medidas drásticas que puedan afectar todavía aún más a la economía americana. Por lo tanto, por ahí creemos que va a haber mucho ruido, mucha volatilidad, pero pocas decisiones. Eso es una cosa que veremos más en 2021 probablemente. Desde el punto de vista de los bancos centrales, la reacción ha sido inmediata, mucho más rápida que de la que vimos en 2008, mucho más rápida y mucho más contundente. Se han aplicado programas de compras de activos, de inyecciones de liquidez, de préstamos, en el caso de Europa vía el Banco Europeo de Inversiones o vía las agencias tipo ICO, en Estados Unidos préstamos también directos, quizá cualitativamente más impacto en Estados Unidos porque tenían más margen de maniobra, incluso para bajar los tipos a cero, cosa que ya teníamos en Europa, pero desde este punto de vista, desde luego, es un viento de cola muy fuerte y ya vimos que las medidas que se aplicaron tras la gran crisis financiera beneficiaron muchísimo a la renta fija, ¿no? Con una compresión de primas de riesgo brutal porque son los beneficiarios directos de estas ayudas, ¿no? Esas compras de activos que al final son compras de deuda, ¿no? De bonos. Por lo tanto, otro factor positivo o a favor de la renta fija en este escenario. A diferencia de la crisis financiera, sobre todo en Europa, lo que estamos viendo es que no solo los bancos centrales han reaccionado de manera contundente a la crisis, sino que además los gobiernos se han remangado. Estados Unidos ya lo hizo en la gran crisis financiera de 2008, Europa no llegó a tanto, pero en Estados Unidos lo que hemos visto ahora, de momento, se ha aprobado un primer programa de estímulo SP, Stimulus Program, sus siglas en inglés, de un 10% del PIB de Estados Unidos, algo sin precedentes en la historia de este país desde la posguerra mundial. Por lo tanto... No sé si se lo he mandado, lo tiene aquí. Número, código de acceso, ¿no? El código de acceso es lo que tiene que marcar. Perdón. Sí, bueno,
medidas contundentes por parte de Estados Unidos también, no solo de la Reserva Federal, sino también del gobierno. Un programa de estímulos, que también aquí hay tensión. Los demócratas, como sabéis, el Partido Demócrata había apostado por un nuevo programa de estímulo que probablemente se lleve a efecto. Los republicanos lo han retrasado en el Senado para ver un poco y hacerlo de forma gradual. Es importante pensar que aquí vemos dos tipos de programas. Hay un programa que son los programas de emergencia que estamos viendo actualmente, y luego están los programas de recuperación que tendrán lugar a partir de 2021. Para el primer programa, que es el de emergencia, es amortiguar en la medida de lo posible el impacto de este tsunami que se nos ha venido encima, de intentar evitar en la medida de lo posible o amortiguar el impacto sobre el tejido productivo de los países, y un segundo programa, una segunda fase de recuperación que vendrá a partir de 2021, como muy pronto, donde intentarán hacer programas de estímulo de la economía. En el caso de Estados Unidos, si Trump es reelegido, parece que tiene toda la pinta de que al final entrará ese gran programa de infraestructuras que ya anunció en su campaña de 2016, el Make America Great Again, ¿no? En el caso de Europa, como decía antes, para nosotros hay un antes y un después del 22 de mayo, que es el denominado momento Merkel. Hasta el 22 de mayo, como sabéis, en la parte de los programas de emergencia se ha dejado que cada país pues prácticamente actúe como Juan Palomo. Se le ha liberado, digamos, del compromiso de convergencia y de estabilidad de cumplir con el déficit presupuestario, pero cada país está aplicando las medidas que puede, ¿no? En este sentido, pues Europa, como siempre, muchísimo más variado por países con respecto a Estados Unidos o China. Pero hablamos del plan de recuperación. El plan de recuperación, que como digo, entraría en vigor a partir de 2021, hay un bloque, el denominado los 4 frugales, de Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda, al que se unía en principio Alemania, que se negaba a que ese plan de recuperación fuera financiado con coronabonos, con mutualización de la deuda o con transferencias fiscales, sino que se hiciera vía préstamos, con lo cual cada país debería de sufrir en sus carnes pues ese endeudamiento. Sin embargo, el 22 de mayo, Merkel cambia de bando y anuncia junto al presidente de la República Francesa, Macron, que ella es partidaria de un programa de recuperación de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 irían vía transferencia fiscal. Y además, con criterios puramente solidarios, es decir, para aquellos países que más lo necesiten, más impactados por el COVID-19. Esto para nosotros marca un antes y un después, que su reflejo, digamos, en nuestra implementación de cartera es pasar de una visión negativa hacia la deuda periférica a una visión positiva a la deuda periférica, ¿no? Es un cambio cualitativo muy importante y sin precedentes históricos en la eurozona. Seguramente luego podremos detenernos más en todo este tipo de cosas. Yendo más al mundo, al universo que nos ocupa hoy, que es renta fija, lo que hemos visto es que la crisis desde finales de febrero y sobre todo el mes de marzo pues ha sufrido muchísimo, tanto en high yield como en investment grade. Lo que vemos es que luego, una vez que los bancos centrales dieron ese paso al frente y que se fue un poco viendo el principio de la desescalada, del desconfinamiento, etcétera, pues hemos visto que el high yield ha recuperado muy rápido, no tan rápido como la bolsa, pero muy rápido, y sin embargo el investment grade tiene un comportamiento más aplanado, como veis ahí. Nosotros creemos que el investment grade debería de recuperar por lo menos en la misma medida que el high yield, si no más, puesto que van a ser los grandes beneficiarios de estas medidas que hemos comentado de los bancos centrales. Uno de los motivos por los que el investment grade no se ha comportado tan bien como el high yield, no ha reaccionado tan pronto y va con un poquito de decalaje, lo vemos en este gráfico. Es el volumen de emisiones récord. Fijaos que las barras azules para cada año representan el volumen total emitido de deuda investment grade desde el 1 de enero hasta, en este caso, el 26 de mayo, que es cuando está hecha la foto. Fijaos que es el récord histórico, nunca visto, de emisiones que se han producido en lo que llevamos de año. Es decir, las compañías investment grade, cuando el mercado se reabrió en abril, lo que hicieron fue adelantar la refinanciación de muchos vencimientos que tenían, incluso incrementar los colchones de liquidez. Esto ha hecho que el mercado pues, de investment grade haya tenido que absorber todo este volumen de deuda. A pesar de eso, fijaos que ha ido recuperando. Pero una vez que esto se normalice, este volumen de emisiones, nosotros creemos que probablemente sea el activo que más recorrido tiene
dentro del mundo del universo de la renta fija, el investment grade. Por último, para finalizar este bloque, pues os quería hacer un par de propuestas de inversión desde Carmignac que consideramos que son muy oportunas para el escenario que estamos viviendo actualmente, de lo que acabo de comentar. Lo primero, comentar en línea con lo que decía al principio. Somos una casa que hemos crecido mucho. Fijaos el equipo de renta fija, que era una persona en 2007, pues ahora mismo son 14 gestores. El ser una gestora independiente nos ha permitido que en un escenario donde el resto de gestoras se están fusionando y están reduciendo costes y demás, nosotros estamos aprovechando para atraer talento de otras gestoras. Aquí estamos viendo solo analistas, pero esto se ha producido en todos los campos, en riesgos, analistas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo hemos reforzado con un criterio, con una estrategia muy clara. Nosotros nunca vamos a ser una gestora que vaya a tener pues, un catálogo de productos como la guía de las páginas amarillas. No queremos ser o tener producto en todos los nichos de mercado. Lo que hemos reforzado son aquellas áreas donde ya teníamos una cierta expertise. La hemos reforzado sobre todo, tanto con gestores como con analistas, para ser capaces de generar más alfa en esa selección de valores, especialistas en cada nicho de mercado. Y bueno, pues fijaos que nuestra gama de productos se ha completado, pero seguimos teniendo muy poquitos productos. Son 14 gestores para gestionar 4 estrategias, es decir, a más de 3 gestores por fondo, que es algo absolutamente inusual en la industria. Todos conocéis probablemente Carmignac Securité, que es el fondo de los fondos más vendidos o más en los que más confían los inversores españoles, con 30 años de historial y con un perfil de riesgo pues el más bajo, un perfil de riesgo 2. En el otro extremo estaría Global Bond, que es otro viejo conocido. Justo el gestor Charles Segá de este fondo acaba de cumplir 10 años al frente del fondo, del Unconstrained Global Bond. Es un fondo de renta fija global que asume también riesgo de divisa y que, por lo tanto, tiene un perfil de rentabilidad de riesgo que no está al alcance, digamos, de todos los estómagos, ¿no? Es para inversores con un perfil de riesgo más elevado. Lo que hemos hecho ha sido completar justo la gama en la parte central que nosotros creemos que es lo que tiene a día de hoy más sentido en el escenario actual. Por lo tanto, me voy a centrar en esos 2 fondos que habéis señalado, el Unconstrained Euro Fixed Income y el Unconstrained Credit. Fijaos que le ponemos la palabra Unconstrained a estos 3 fondos para reforzar precisamente la idea de independencia, de gestión activa, flexible y completamente fuera de ningún tipo de benchmark, ni de gestión pasiva ni de índice de referencia. Es un palabra que en España pues, nos cuesta un poco, pero es un poco una declaración de intenciones por parte de la gestora. Empezando por el primero de ellos, Eurofixed Income, como veis, es un pasito por encima de Securité en cuanto a riesgo. Estamos hablando de un fondo, ahí os dejo el ISIN por si lo queréis buscar, que es de renta fija global, con muchísima flexibilidad, que puede incluso también ponerse corto, si creemos que los tipos, en un escenario en que los tipos vayan a subir, que no es el que vemos ahora, que puede invertir en high yield, que puede invertir en mercados emergentes, que puede invertir tanto en deuda soberana como en deuda corporativa, también en híbridos, como los cocos bancarios, también en deuda estructurada, como los ABS o los CLOs, pero con un equipo que tiene una filosofía de inversión muy conservadora. Esta filosofía de inversión conservadora la vemos también en que no asumen riesgo de divisa y por eso la volatilidad del fondo baja considerablemente con respecto a un fondo de renta fija global que sí que asume el riesgo de divisa como puede ser nuestro Global Bond. Estos 2 gestores más su especialista de productos se unieron a Carmignac el año pasado, procedente de una gestora de primer nivel también europeo, gestionando uno de los fondos de renta fija, pues este mismo formato, este mismo folleto, pero en otra gestora, en el que lo llevaban gestionando 7 años y era uno de los grandes blockbusters, es uno de los grandes blockbusters de la renta fija global europea. Con nosotros, desde que entraron en julio del año pasado, pues el performance lo tenéis ahí, en la línea verde. Es un fondo que en el track record anterior a incorporarse a Carmignac, en su gestor anterior, tienen un historial espectacular, con una volatilidad anualizada en torno al 4% y una rentabilidad también anualizada en esos 7 años en torno al 4%, por lo tanto, un ratio de Sharpe espectacular de 1, que habla además de la consistencia que tiene este fondo. En lo que va de año, el fondo lleva un 2,70 de rentabilidad positiva, habiendo recuperado un poco más del 8% que llegó a caer en marzo.
pero con esa gestión activa, pues los gestores supieron reaccionar y ya estamos en rentabilidad positiva en el año, incluso un 2,70, como digo. Es una alternativa muy interesante porque es una cartera que tiene una TIR media actualmente del 3,3%, altísima, bueno, pues que no la vemos desde hace más de 10 años, la posibilidad de haber rotado la cartera y haber conseguido estas rentabilidades, y con una duración media que está en torno a los 7 años. Es decir, es un fondo que tiene un recorrido a medio y largo plazo, los próximos trimestres, incluso años, muy interesante. La otra propuesta que os quiero hacer es un paso por encima en cuanto a riesgo y es una visión completamente distinta de la que del resto de fondos de renta fija de la casa. Es un fondo que gestiona directamente nuestros especialistas del equipo de crédito. Se constituyó en julio de 2017 y es, por lo tanto, puro bottom-up. Son las mejores ideas del equipo de crédito, que es el que más rentabilidad han aportado a todos nuestros fondos de renta fija con sus recomendaciones y, por lo tanto, un enfoque absolutamente diferente al enfoque normalmente que empieza con una visión macro y luego la selección de activos. Aquí es puro bottom-up. Estos gestores, como digo, gestionan su universo de inversión es global. Pueden invertir en crédito de cualquier, dentro de la deuda de empresas de cualquier país, sea emergente o desarrollado, por supuesto high yield, investment grade, estructurado, etcétera, etcétera, pero tampoco asumen el riesgo de divisa. Ellos consideran que no es necesario asumir riesgo de divisa porque el universo de crédito global te da muchísimas opciones y muchísimas oportunidades de inversión sin necesidad de asumir además el riesgo de divisa, que como sabéis es bastante complicado de gestionar. El track record de estos señores, que empezó en julio de 2017, como decía, con dinero semilla de la casa. Este fondo actualmente se acerca ya a los 500 millones de euros de activos bajo gestión y la rentabilidad, pues la verdad es que ha sido espectacular. En esos 5 meses de 2017 consiguió una rentabilidad del 1,80. En 2018, como sabéis, solo hubo 2 fondos de su categoría Morningstar que terminaron con rentabilidad positiva. Uno de ellos fue el Carmignac Unconstrained Credit, con esa rentabilidad del 1,70. Y el año pasado, definitivamente, se alzó con la medalla de oro en el podium de su categoría, con una rentabilidad que se acercó al 21%. Lo que va de año, veis el drawdown que ha tenido y la recuperación en V, que esta sí que es una recuperación en V que ha habido, ya está en positivo en el año, más 1%. Y, bueno, este evidentemente es un perfil de riesgo 4, por lo tanto, un perfil de riesgo un poquito mayor, es para estómagos, desde luego, que aceptan el picante, pero para aquellos inversores de verdad, inversores de largo plazo y que quieran invertir a lo largo del ciclo de crédito, que estamos hablando de 5 o 7 años, aunque el horizonte recomendado son 3 años, pues es una opción clarísima de jugar este activo que, como he dicho y repito, para nosotros va a ser el activo que mejor lo va a hacer en los próximos trimestres y en los próximos años en el universo de renta fija. Es la cartera actual de este fondo, tiene una TIR que se acerca mucho al 6% y una duración que está ligeramente por encima de 5 años. Por lo tanto, hay cartera para generar rentabilidades en los próximos trimestres y años. Por lo tanto, en conclusión, 2 propuestas, una para un perfil más conservador, Carmignac Unconstrained of Fixed Income, un fondo de renta fija global, pero sin riesgo de divisa y con un enfoque muy conservador, y el Unconstrained Credit, que es para un inversor más avezado, con mayor estómago para asumir la volatilidad y con un horizonte de inversión a más largo plazo. Y hasta aquí mi intervención. Luego en la mesa redonda espero poder desarrollar más estas ideas. Muchas gracias.